promesas de Dios para nuestro ministerio, para nuestra vida. Realmente en la Biblia dice que Dios ha puesto, nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad por medio de esas grandiosas y lindas promesas que Él nos ha dado. Confiando en ellas, nosotros podemos desarrollar nuestra vida espiritual y podemos hacer nuestro ministerio también. Amén. Y Dios es un Dios que nos quiere dar muchas cosas. O sea, cuando uno ama a sus hijos, cuando uno ama a sus nietos, por ejemplo, yo tengo esa debilidad de que yo soy dador. A mí me gusta dar a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Y a veces mi esposa me dice, oye, pero tú das cosas que nosotros no tenemos capacidad de dar. Yo le regalé un carro, el carro que yo manejaba a mi nieto y hace como 3 años, y no he tenido otro, gracias a Dios, que por el carro de una hija mía, de mi esposa a veces me regaña, pero yo quería darle eso. A mí, Dios, imagínense, soy yo, que soy un ser humano corruptible y tengo ese amor. ¿Cómo será el amor de Dios? Él quiere darnos y Él nos ha dado tremendas promesas, solo que nosotros tenemos que aprender a depender de Él, coger esas promesas, creerlas, de que son para nosotros, que vienen de un Dios amoroso, de un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Amén? A veces nosotros nos esforzamos haciendo las cosas difíciles. Nos vamos por el lado difícil cuando por el lado de Dios son sencillas. Amén. Si confiamos en Él. Entonces aquí Él nos promete, le promete a sus hijos, amén, que Él, vosotros también, hijos de Sión, alegraos, alégrense y gócense en Jehová vuestro Dios, porque ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Entonces, todos estos términos del Antiguo Testamento fueron cosas proféticas para ellos en ese tiempo, pero tienen un significado también para nosotros. Amén. En la parábola del sembrador, Jesús describió cuatro diferentes terrenos donde se plantó la semilla, y Él dijo que los terrenos son el corazón de la gente, el corazón nuestro. Amén. Y que la semilla es la palabra de Dios, donde se planta la palabra de Dios. Entonces, un terreno, solamente la semilla se echó por encima y las aves se lo comieron, no hubo ningún fruto, no hubo producto de esa siembra. Otro fue sembrado entre espinos, otro fue sembrado en terreno pedregoso, pero otro fue sembrado en un terreno bueno. Y esa semilla dio fruto, unos al 30, al 60 y al 100 por uno. Jesús explicó toda esa parábola, pero el punto es que Él comparó la agricultura con la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. Cómo Dios obra en nuestras vidas. ¿Qué clase de corazón tenemos nosotros? A veces nosotros, ¿qué fruto? Gracias a Dios que todos nosotros que estamos aquí somos terrenos buenos. Amén. Pero ¿qué fruto estamos dando en nuestra vida? Amén. O cómo estamos preparando a nuestra gente, a quienes Dios nos ha encargado, para que ellos aprendan a tener vidas que sean fructíferas. Amén. Entonces, eso es lo que yo quiero que miremos hoy. Ahora, para que una semilla dé frutos se necesitan varios factores. Amén. Primero, el terreno tiene que ser preparado. Amén. Segundo, es que la semilla debe ser sembrada. ¿Eh? Por esas cosas, Dios no las hace. Tenemos que hacerlas nosotros. El agricultor tiene que preparar la tierra y tiene que plantar la semilla. ¿Eh? Pero aunque el agricultor haga esas dos cosas, todavía tiene que haber lluvia. ¿Eh? Y todavía tiene que salir el sol, porque todas esas cosas son factores que ayudan a que una planta se desarrolle. Pero esas cosas las hace Dios. Ahí el agricultor no puede hacer nada, sino depender de Dios. Amén. Depender de Dios. Amén. Entonces Dios nos dio una promesa allá en el versículo que leímos al principio. Qué bueno que Él nos dijo. Que Él nos iba a dar lluvia temprana y tardía. Que nos usáramos. Amén. Porque Él nos va a dar. Él quiere regarnos. Amén. Él está ahí. Amén. Ahora, preparar el terreno, lo que nosotros tenemos que preparar el terreno es realmente prepararnos nosotros mismos, nuestro corazón. Hay un versículo donde habla
de romper barbecho. Barbecho es un terreno el cual nunca ha sido sembrado. Hay que quebrantarlo, hay que pasarle la... Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestro corazón, un corazón quebrantado, porque prepararnos de esa manera. El apóstol Pablo dijo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Nosotros tenemos que permitirle a Dios que nos santifique. El mismo Dios de paz, Él es el que nos santifica. También nosotros tenemos que desear que el Señor nos santifique en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo el ser. Hay personas que dicen, no, Dios no mira lo de afuera, Dios mira todo. Espíritu, alma y cuerpo. O sea que Dios quiere santificarnos por completo. Esa es la cosa que nosotros tenemos que preparar nosotros. ¿Sí? Dios lo hace, pero nosotros tenemos que desearlo. Si nosotros no estamos dispuestos a que Dios lo haga, Él no lo hace. Dios nunca forza a uno con un revólver en la espalda. Te voy a santificar, quieras o no quieras. No, uno quiere. Si tú quieres, Él lo hace. Dios es un Dios respetuoso y no se pasa de los límites. Amén. Ahora, en el tiempo que Jesús estuvo haciendo su ministerio, Jesús tuvo un ministerio fructífero, ¿verdad? Bueno, dependiendo como uno lo vea. Pues yo no veo que el ministerio de Jesús es, si vamos a lo que es ganar almas y construir una iglesia grande, próspera, un Lake Church, pues Jesús no hizo eso, amén. Al contrario, Jesús fue rechazado, amén. Jesús fue no creído, la gente no creyó en él, la mayoría de la gente. Hubo apenas un pequeño grupo de personas en el tiempo de Jesús que ellos creyeron. Entonces él estuvo haciendo su ministerio. Y no era porque había nada malo con Jesús. No era nada malo con Jesús, sino que a veces los terrenos, el corazón de la gente es lo que está malo. Amén. Entonces, vamos a ver lo que... El corazón de la gente en el tiempo que Jesús vino, ellos no creyeron el mensaje, no creyeron que Él fuera el Mesías. Creyeron que sí lo veían, lo seguían por los milagros que hacía y todo, pero no creían que lo más importante es que nosotros tenemos que creer quién es Jesús y que Él es el Hijo de Dios. ¿Amén? Mucha gente consideraba a Jesús un profeta, un maestro, pero no como Hijo de Dios, no se lo creyeron. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual la gente no creyó a Jesús? Bueno, Isaías dijo en él, pero Pablo citó de algo que dijo Isaías en Hechos capítulo 28, Hechos capítulo 28, el versículo 27. Y dice la palabra de Dios, Hechos 28, 27, porque el corazón de estos pueblos se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. La condición espiritual de esas personas, los terrenos, o sea, los corazones de ellos, ¿cómo estaban? Dice que se habían engrosado. Y los oídos oían pesadamente, todo como por allá lejos. Y sus ojos cerrados, ¿sabes? Para no oír, no se querían convertir. De cuando hay algo así, ¿qué puede hacer uno? Oye, si Jesús mismo no pudo hacer nada, porque Él no fuerza a nadie. Amén. Él deja que cada uno, si Jesús le dio la libertad a Adán y a Eva, aunque los hizo perfectos, sin embargo, Él no los limitó a que ellos se mantuvieran así, sino que les dio un libre albedrío. Ellos podían decidir en su propia vida. Dios es un Dios de amor. Él nos muestra su amor y la manera de que nosotros deberíamos acercarnos a Dios es por su amor. ¿Amén? Si nosotros creemos que Dios es bueno, vamos a estar confiados en Él. Nos vamos a acercar a Él y vamos a permitir que Él dirija nuestras vidas. Si no estamos tan seguros del amor de Dios. Decía mi esposa, yo me casaría con mi esposo, pero yo no sé qué diría él. Pero yo diría lo mismo también. Nosotros hemos tenido un matrimonio muy bonito y gracias a Dios por mi esposa. Hemos vivido 50 años y nos hemos compenetrado, aunque somos personas diferentes. Yo soy de poco hablar y ella es de poco callar. Pero nos hemos compenetrado, y hay muchas cosas
eso a mí me ha servido, porque en algunos tiempos donde yo he estado atrancado, que no sé qué decir, sale ella y dice algo y por ahí Dios me da la inspiración y continúo. Gloria a Dios. Entonces, pero Dios ha demostrado su amor. Yo no sé si yo le he demostrado tanto amor a mi esposa, yo no soy muy expresivo. Yo sé que, yo le digo, los hechos, tú sabes cuánto yo te quiero. Estoy pendiente de todas las cosas tuyas. ¿Qué más quiere? Pero ella no, y las mujeres quieren que uno les diga que las quiere. Todo el tiempo, y que están lindas. Bueno, linda la he visto yo siempre, porque me enamoré de ella y sigo enamorado todavía. Hasta me tiene miedo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero a lo mejor para ella no es lo suficiente. Jesús estuvo por 3 años y medio predicándole a la gente, y la gente, cuando Jesús se fue, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, solamente habían 500 personas en la iglesia. ¿Ya ven? 500 personas. Es que el ministerio de él fue menor que el de Joel Osteen, que tiene, ¿cuántas? 40,000 personas ahí en Lakewood Church. Entonces, ahora en estos días, ¿qué está pasando? Por ejemplo, cuando la pandemia, ¿cuál era el pensamiento de todos nosotros? La pandemia afligió a la humanidad de una forma terrible. Y pensábamos que después de la pandemia, ¿qué? Las iglesias se iban a llenar. Pero ha sido lo contrario, se han vaciado. ¿Ya? Tenemos menos gente ahora que cuando la pandemia. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo está así. En vez de Dios a veces, el castigo de Dios, porque puede ser que es un castigo de Dios. El castigo de Dios a veces para disciplinarnos, para hacernos bien. ¿Amén? Para que nosotros nos acerquemos a Él. Cuando nos estamos portando bien, él nos deja tranquilos. Pero cuando uno empieza a salirse del camino, Dios saca su correíta y nos da unos 2 puestazos para traernos otra vez al camino. ¿Amén? ¿Amén? Pero a veces la gente no lo entiende así. Ahora, ¿qué debemos hacer para que este fenómeno entre la gente? Porque nosotros todos estamos preocupados porque pues tenemos menos gente en la iglesia y queremos que la gente se convierta, porque eso es lo que Dios nos puso aquí en la iglesia, en el mundo, a convertir, llevar la palabra de Dios para que los perdidos sean salvos. Amén. Nosotros queremos hacer eso, pero no funciona mucho. Amén. Bueno, vamos a leer otro versículo. Hay una promesa de Dios también aquí, en Zacarías capítulo 10. ¿Amén? Zacarías capítulo 10 y el versículo 1. ¿Amén? Zacarías 10:1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. ¿Amén? Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Amén. ¿Sabes? Aquí nos da otra promesa, digo. ¿Qué le tenemos que pedir a Dios? Lluvia. Amén. Lluvia en la estación tardía, o sea, cuando no hay lluvia. Ahora, ¿qué es lo que hace la lluvia? Por ejemplo, ahora estábamos en el verano aquí, ¿verdad? Estábamos en el verano, el pasto se seca, todo está marchito. Pero una vez que empieza la primavera y empieza a llover, ¿qué pasa? Todo se pone verde, los árboles. Allá para el norte de los Estados Unidos, eso es más asombroso. Los árboles están que parece que estuvieran quemados, se ven negros así. Pero apenas entra la primavera, hermano, oye, se vuelven verdecitos, tan lindo, un cambio tan tremendo. Entonces, Dios es el único que puede cambiar el corazón de la gente. Cuando el corazón de la gente está así opacado, engrosado, no quieren oír. Amén, es el único. Entonces Él nos ofrece algo aquí. ¿Qué es lo que nos ofrece? Dice que le pidamos, amén. La lluvia en la estación tardía, amén. Dice que Él va a mandar relámpagos. No era una época de lluvia, una época que no es de lluvia. Pero Él va a hacer que llueva, amén. Y nos dará lluvia abundante y hierba verde, o sea, va a haber fruto en la gente. Estamos hablando de las simientes que Jesús dijo, de la parábola de la siembra. Vamos a sembrar la palabra de Dios y va a haber fruto. Si nosotros le pedimos a Dios esa lluvia. Ahora, la lluvia temprana fue el Pentecostés, amén.
Ya vimos que en el tiempo de Jesús, cuando el ministerio de Jesús, ¿qué fue lo que pasó con la gente? La gente no se convirtió, a pesar de que Jesús hizo tantos milagros. Y la gente lo seguía y todo, pero no se convertían. ¿Amén? Un pequeño grupo se convirtió. Y la razón era porque, como leímos ahorita, porque el corazón de esa gente se había engrosado. No era falta de Jesús, porque él no predicó bien, sino que era el corazón de la gente que se había engrosado y que unos oían pesadamente. ¿Amén? Ahora, esto fue lo que impidió que la gente creyera en él. ¿Amén? Que mucha gente se salvara, especialmente los judíos, porque Jesús vino principalmente a los judíos, a salvar a los judíos. Ellos no pudieron beneficiarse de ese sacrificio de Jesús porque ellos no creyeron. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros queremos revertir esa situación que está pasando. Nosotros queremos, y es el sentir de todos nosotros, yo, por ejemplo, quisiera ver que la gente cuando uno le predique, cambie, ver la vida cambiada de las personas. Y a veces uno pasa tiempo y se desanima porque uno no ve a veces que hay cambio. ¿Amén? Y uno predica también a la gente de la calle y la gente tampoco se convierte. ¿Amén? Pero todavía nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que confiar en Dios, ¿no? Confiar en las promesas de Dios. Él es el que salva. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él traerá convicción de pecado, de justicia, de juicio. ¿Sí? El Espíritu Santo es el único que puede convertir a un pecador. Él es el único que puede convertir. Entonces, pero es en respuesta a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que darle la palabra de Dios con amor, con el deseo de que ellos sean salvos. Amén. Y palabra verdadera, palabra de Dios, para que ellos puedan recibir la palabra, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y la fe viene del oír por la palabra de Dios. Así que no podemos usar ningún otro argumentos para atraer al pecador. Tenemos que atraerlo con la palabra de Dios, también lo único. Ahora, en el tiempo se han hecho otros métodos con el propósito de atraerlas, para llenar la iglesia, pero de personas que a lo mejor no se han convertido genuinamente, no tienen un corazón cambiado, en los cuales Dios no está pudiendo trabajar. Amén. Así que la lluvia tardía, vemos que la lluvia temprana fue ese avivamiento que Dios mandó en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés hubo un tremendo avivamiento que cayó el mismo día. Ahorita vamos a leer unos versículos de lo que pasó ese día. Pero ahora mismo lo que necesitamos es un avivamiento. Amén. Gloria a Dios. A través de los años, la lluvia tardía es un avivamiento en un tiempo en que la gente no está respondiendo al Evangelio. Entonces, a través de los años, Dios ha enviado avivamientos a diferentes sectores del mundo. Ha habido avivamientos en China, en India, en Gales, en otros países del mundo. Pero aquí en Estados Unidos también hubo un gran avivamiento en toda la nación. Al lado oeste, allá en California hubo el avivamiento de Azusa Street. Hay libros escritos acerca de eso que están en español, que podemos nosotros ver cómo el Espíritu se movió y cómo la gente se cambió. Y no solamente eso afectó a otras partes del mundo, porque muchas personas de otros países, de otros continentes vinieron a Azusa y ahí recibieron el Espíritu Santo y se fueron prendidos por todos lados y allá llevaron el avivamiento que empezó aquí. Ahora, en la costa este hubo un hermano que se llamaba Charles Finney, o Carlos Finney. Él también tuvo un gran, Dios lo usó de una forma maravillosa. Se convirtieron varios estados ahí en el este. Y hubo otro avivamiento aquí en el centro, que comenzó en estos estados acá del medio, y llegó aquí hasta Houston. Aquí en Houston tuvimos un avivamiento terrible, un avivamiento tremendo, donde el poder de Dios caía y transformaba a la gente. Gloria a Dios. Y de ese hay un libro que se llama Los soplos de Dios, que está en inglés, pero explica todo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Amén. Esta gente eran gente sencilla, sin embargo, Dios los levantó y los usó de una manera tremenda. Entonces, ahora Dios nos ha dado, la palabra de Dios tiene tremenda capacidad. ¿Sí? La palabra de Dios tiene tremenda capacidad. Vamos a leer algunos versículos aquí de lo que la palabra de Dios dice que hace
Y si dice que lo hace, porque lo hace, amén. Gloria a Dios. Aquí, por ejemplo, en Jeremías 23, el versículo 29 dice, una pregunta que hace, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca? La roca también es un terreno fuerte, amén, pero la palabra de Dios es como un martillo que rompe la roca, amén. El martillo rompe, amén, parte, amén. En Efesios 6, 17, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada también, que corta, amén. Y también en Hebreos, capítulo 4, dice la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios es tremenda, lo que hace la palabra de Dios, amén. Pero a veces se necesita que haya esa unción en nosotros, amén. Tenemos que estar preparados para que Dios pueda usar esa palabra. Esa es una de las preguntas que yo me hago, porque yo predico la palabra de Dios. Yo soy una persona que usa mucho la Biblia. Aunque hoy no traje ni Biblia, pero sin embargo, un montón de versos. Cada vez que yo predico un mensaje, digo un montón de versículos de la Biblia. Porque yo creo que eso es lo único que cambia a la persona. Cuando aquel hombre rico murió y estaba allá en el infierno, que vio a Lázaro allá en el seno de Abraham, le dijo a Abraham que enviara a Lázaro para que le predicara a unos hermanos, que él tenía 5 hermanos, para que no vinieran ahí donde él estaba. Entonces Abraham le dijo, no, ellos tienen a Moisés y a los profetas. O sea, ellos tienen la palabra de Dios. No, padre Abraham, pero si alguno se levanta de los muertos, ellos creerán. Y Dios, mira, si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán ni si se levanta un muerto. O sea que la palabra de Dios es lo que tiene más poder para cambiar la vida de las personas. No hay nada más. La palabra de Dios es lo único que cambia la vida de las personas. Amén. La palabra de Dios. Y en Juan capítulo 14, versículo 12, otro versículo, con relación a lo que Jesús quiere para nosotros. Amén. Dice, las obras que yo hago, también haréis vosotros, y aún mayores haréis. Amén. Dios dice que las obras que Él hizo, nosotros también las podemos hacer. Amén. Él no tiene ningún complejo de que esta gente se va a creer después. No, Él quiere hacerlo porque es en beneficio de qué? En beneficio de la humanidad, también en beneficio de la gente. Si nosotros solamente queremos el beneficio. Ahora, si nosotros queremos orgullo, queremos tener, ya no estamos en 100% en el Señor. ¿Amén? Pero si nosotros, nuestra preocupación es la gente, que sean salvos, tenemos amor por ellos, les predicamos porque los amamos, porque no queremos que se pierdan. Amén. Les estamos haciendo un favor. Amén. Aleluya. Ahora, en la preparación que nosotros tenemos, vemos un ejemplo de lo que Jesús hizo con sus discípulos. Amén. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él resucitó y se pasó 40 días con los discípulos. Primero que todo para demostrarles que Él era, porque ellos ni creían. Después que Él resucitó, ellos no creían. Uno le decía al otro, yo lo vi, pero no, yo hasta que no lo vea, yo no creo. Entonces Jesús duró 40 días mostrándose, pero ya después ellos ya se los demostró de muchas maneras. Hay en una ocasión en que ellos pensaban que era un espíritu. Le digo, bueno, denme de comer aquí para que vean que yo no soy un espíritu. Y le dieron a comer una pupusa y se la comió ahí delante de ellos. Y dice, sí, es Jesús, pues mira, comió la pupusa. Gloria a Dios. Entonces, ya ellos creyeron. Entonces, ahora Él les dice, Él los había capacitado. Ahora, ¿quién pudiera haber capacitado a esos discípulos mejor que Jesús? Esos fueron los discípulos que quedaron más que 3 años y medio con Jesús andando con Él las 24/7. Quedaron bien capacitados. Pero sin embargo, antes de que Jesús ascendiera al Padre, porque Él los estaba preparando para cuando Él se fuera, ellos cogieran la obra. Antes de que se fueran, en Hechos capítulo 1, Él les dijo, en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. No vayan a predicar todavía. Ya habían quedado capacitados, pero les digo que no predicaran, sino que se quedaran en Jerusalén hasta cuando fueran bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Y después en el versículo 8 les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que para que ellos fueran testigos eficaces de Jesús, para que ese testimonio que ellos dieran de Jesús fuera eficaz, ellos tenían que recibir ese poder, ¿no? Eso fue lo que los capacitó a ellos para poder, y eso lo vemos en la vida del apóstol Pedro, el mismo día que recibieron el día de Pentecostés. Sabe que el día de Pentecostés fue algo sobrenatural que cayó y mucha gente estaba ahí, porque la fiesta de Pentecostés era una fiesta en la que todos los judíos que vivían en otros países tenían que venir a Jerusalén. O sea que estaba llena, pero de gente que eran religiosos, no eran creyentes, pero eran religiosos. Entonces, cuando pasó eso, que los discípulos empezaron a hablar en lengua y parecía que estaban borrachos, todo el mundo se le llamó la atención. Y fueron a verlos, y algunos decían que estaban borrachos, pero otros decían, oye, pero están hablando otros idiomas que ellos no conocen. Sin embargo, pero los que estaban ahí sí entendían esos idiomas, esos lenguajes, ¿sabes? Entonces Pedro, para defender o para clarificar, él predicó un mensaje en medio de eso. Ahora, recuerden que Pedro había negado a Jesús 3 veces. No era ningún valentón, pero ahora ahí, una vez que recibió ese cambio, recibió el Espíritu, se volvió valiente, ¿me? Y se paró ante una multitud y empezó a predicar. Yo lo voy a leer un pedacito aquí desde el verso 36 de Hechos capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mensaje, a este Jesús que ustedes sacrificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Me? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice que ellos se compungieron de corazón. Con esta palabra que predicó Pedro, lo que dijo, les cayó una convicción de pecado pero tremenda. Por eso dice que están compungidos de corazón. Recibieron tanto convicción de pecado. Y dijeron, hermanos, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él le dio las 3 cosas más importantes para un cristiano. El arrepentimiento, el bautismo y el bautismo del Espíritu Santo. Son 3 cosas que debemos pasar todo cristiano. Últimamente a veces ya casi del Espíritu Santo no se habla. En los servicios casi nadie habla en lengua, ya es como que... Pero eso es lo que tenemos que volver, amén. Porque eso es lo que es pedir a Dios la lluvia tardía. ¿Amén? Esa es la lluvia, que uno esté lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y él dijo en el verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. Amén. Para todos los que estén lejos, hasta allá, hasta Magnolia, amén, Pasadena, Conroe, amén. Hemos recibido el Espíritu Santo nosotros, amén. Gloria a Dios, amén. ¿Para cuánto el Señor nuestro Dios llamará? Así que tenemos que enfatizar más en nuestros servicios, dedicar a la gente, que es lo que... Hay muchos en la iglesia que no hayan recibido el Espíritu Santo, ni saben que hay Espíritu Santo. Como le preguntó Pablo a aquellos allá en Éfeso. Ya recibieron el Espíritu Santo y sabíamos que había Espíritu Santo. Tenemos que volver a eso, ¿no? Ahora, con este sermón de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Más que todos los que se convirtieron con Jesús. Bueno, Jesús dijo que harán cosas mayores. ¿No? Harán cosas mayores. ¿No? Gloria a Dios. Ahora, en el Evangelio de Marcos, él nos dice, una clave nos da Marcos también, en el capítulo 16.
empezando en el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea que entre las señales que hay para que una persona que se convierte, ¿cuáles son? Hablar lengua es parte, o sea que el bautismo del Espíritu Santo, porque el hablar en lengua es la señal, la única señal que hay, evidente de que una persona recibió el bautismo del Espíritu Santo. En el momento que lo recibe, habla en lenguas. Amén. Versículo 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También hay señales y prodigios. Amén. Orar por los enfermos. En todos estos avivamientos que han habido a través del mundo, una de las cosas que Dios ha usado es eso, las señales. Tantos milagros que han habido, espontáneos, que Dios los ha hecho, porque esa gente ni sabía que había eso. Amén. Versículo 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Aquí está la clave. Amén. Nosotros pedimos a Dios esa lluvia tardía. Dejamos que Dios nos unja, amén, que Dios nos transforme, que Dios nos santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo. Si vamos a predicar la palabra de Dios, el Espíritu va a estar ahí confirmando nuestra palabra con señales, amén. Y eso es lo que cambia, eso es lo que trae a la gente. Les recomiendo que lean ese libro que se llama The Wings of God, los soplos de Dios. Vemos cómo tremendo movimiento de Dios que hubo. Es algo que uno queda con la boca abierta, parece que fuera una película. No, pero es verdad, amén. Es verdad, el testimonio de esos hermanos es verdadero, porque Dios es todopoderoso, amén. Y Él puede cuando Él quiere, amén. Gloria a Dios. Así que lo que tenemos que hacer nosotros, amén, es predicar la palabra de Dios con amor, con preocupación por la gente, que ellos vean que nosotros no somos mercaderes de la palabra de Dios, sino que queremos ayudarlos, amén. Que ellos vean que estamos preocupados genuinamente por su vida. No creyendo, no demostrándoles a ellos que nosotros somos mejores, porque no somos mejores. Gracias a Dios que Dios nos ha salvado, amén, pero éramos pecadores miserables, perdidos, amén. Y orando, pidiéndole a Dios que nos dé la lluvia tardía, o sea que nos mantengamos en un avivamiento personal, un avivamiento para nuestra familia, un avivamiento para nuestra iglesia, y que Dios envíe un avivamiento general a toda la iglesia en el mundo. Amén. Así que eso es lo que necesitamos, amén, para que los hombres se conviertan de verdad. Necesitamos que Dios confirme su palabra con señales. Así que la invitación es que nos unamos todos, como iglesias, como dunamis, amén, que cada uno, no podemos reunirnos a orar juntos porque vivimos lejos, y eso, pero sí que tengamos esa misma oración. ¿Sabe? Dios quiere, Dios no es como los seres humanos, que a veces no queremos que la gente nos pida mucho, porque oye, bueno, ya me tiene hasta aquí, ¿no? Dios no está nunca hasta aquí. Él lo que quiere es que le pidamos, ¿sabes? Porque Él no tiene problemas con estrés. Dios es un Dios todopoderoso, ¿no? Y Él lo que quiere es que nosotros le pidamos a Él, ¿amén? Él lo que quiere es que le pidamos. Y yo les voy a leer un pasajito aquí de Lucas, capítulo 11, empezando en el versículo 9, para que nos animemos a pedirle a Dios. Amén. Versículo 9. Yo os digo, Lucas 11, 9. Yo os digo, pedid y se os dará. Amén. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. Mire esa puerta amplia que el Señor deja. Pedid, llamad. Amén. Buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide, recibe. Amén. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Porque hay personas que dicen, pero yo le estoy pidiendo a Dios el Espíritu Santo y se me vaya a meter un demonio. No, aquí hay una garantía de que no va a hacer eso. ¿Amén? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente.
O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y después mire el versículo 13. Pues si vosotros siendo malos, sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y es una promesa de Dios ahí. Recuerdo que un hermano en la iglesia que él había estado muchos años, él vino de otra iglesia, bueno, había estado descarriado algunos años y ahí se restauró con nosotros. Entonces él pensaba que él tenía el Espíritu Santo. Entonces ya cuando él vio que no, señas, entonces le compartí este versículo. Oh, entonces yo lo puedo pedir. Entonces él empezó a pedir el Espíritu Santo. Y un día en un servicio, el Espíritu Santo lo llenó, empezó a hablar en lengua y no paraba. Se acabó el servicio y él seguía hablando en lengua. Nos fuimos por un restaurante después. Teníamos un grupo que íbamos a comer y él fue allá. Tenía que pedir con señas ahí porque no podía hablar en español, pura lengua. Duró horas hablando en lengua, ¿no? Entonces, esa es la promesa de Dios. Todo lo que Dios promete es verdadero, ¿no? Pídenme a mí la lluvia tardía. Quizás, bueno, pero las demás iglesias no están en eso, pero nosotros sí, amén. Vamos a pedirle a Dios esa lluvia tardía, ¿no? Que Él nos mande, que Él nos unja, que nos mantengamos ungidos, amén. Cantó el hermano un canto sumergido en el poder del Espíritu. Así es que debemos mantenernos, amén, con la presencia de Dios. Y entonces vamos a tener, Dios dice que Él nos va a dar lluvia, amén. Y vamos a tener hierba. Entonces vamos a ver los frutos, se van a levantar la gente perdida, van a ser salvos, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí terminé. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé si hermano Orlando quiere compartir algo, o un llamadito o algo. Pastor Orlando.